Muy buenas noches, gracias por acompañarnos al Gran Debate de Washington. Esta es la antesala al Gran Debate. Mi nombre es Stephanie Gómez y me acompaña Iván Rivera, quien va a estar conmigo hablando un poco de qué va a estar pasando esta noche a partir de las 10 de la noche en lo que sería el primer y único debate de candidatos al comisionado residente. Sí, es interesantísimo porque va a ser el único debate a una semana a plazo de que se celebre la elección, así que va a ser importantísimo para tratar de captar ese voto indeciso que pueda quedar en estos últimos días y vamos a tener un debate interesante. Yo estoy seguro que va a ser así. Sabemos que son 5 los candidatos a comisionado residente. Obviamente tenemos a la incumbente, que es Jennifer González por el Partido Nuevo Progresista, pero tenemos también a Aníbal Acevedo Vilá, que fue ex comisionado residente y ex gobernador. Sí. Así que tenemos, ¿verdad?, 2 personas que sabemos que son buenos debatientes y que, como dicen, ¿verdad?, son conocidos como ¿verdad?, figuras políticas fuertes que tienen ese don, ¿verdad?, para argumentar ideas. ¿Qué es importante en este tipo de intercambio? Yo creo que va a haber 2 debates. Va a haber un debate entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá y va a haber otro debate entre la candidata del Partido Victoria Ciudadana, el candidato del PIB y el candidato del Proyecto Dignidad. Va a ser 2 debates distintos, pero se van a separar prácticamente. Vas a ver en la dinámica que Aníbal Acevedo Vilá y Jennifer González, por lo que tú señalas, grandes debatientes con mucha experiencia, con unos 30 años prácticamente de carrera política, otra con 20 y tantos años de carrera política, así que va a ser un debate interesante entre ellos dos y que están compitiendo por el primer lugar. Pero ese segundo debate entre la candidata de Victoria Ciudadana, el doctor Piñero del Partido Independentista puertorriqueño y la candidata del Proyecto Dignidad, podría influir en el resultado del otro debate y en los votos del otro debate, porque ciertamente yo veo una estrategia de parte de Aníbal Acevedo Vilá apelar a esos sectores que estarían votando por el Partido Independentista puertorriqueño y por Victoria Ciudadana, esencialmente a que crucen a votar por él en la elección. Hablemos un poco de las encuestas que han salido, ¿verdad?, previo a esta elección. Hasta ahora hemos visto 3, ¿verdad? Una de ellas fue publicada por El Vocero, de la encuestadora Gaither, otra de otro periódico nacional y una de una emisora de radio también. Todas tienen colocando a Jennifer González como ganadora y por un amplio margen, ¿no? Sí, se nota un margen amplio, pero yo creo que responde más a que quizás hay personas que inclinadas a votar por Aníbal Acevedo Vilá, que al momento que le preguntan no están tan dispuestos a expresarlo. Por las razones que son, ¿no? Hay unas campañas alrededor de su figura, lo que pasó en el 2008 con unas radicaciones de cargo siendo gobernador y demás, que quizás la gente no se abre tanto a la hora de expresar su intención de votar por él. Que a pesar de que no lo expresan, Aníbal Acevedo Vilá no está tan atrás como lo colocan las encuestas. No lo veo tan atrás como lo colocan las encuestas. No, tampoco tengo inferencia ni números para decir que está al frente, pero no tan atrás como eso. Creo que la diferencia al final del camino, el martes en la noche, va a ser mucho menor que eso. Ok. También, ¿verdad?, vemos que ha sido consistente el número de Sayira Jordán, entre 11%, en algunas ocasiones está en 8, 5. ¿Crees que en una persona que no necesariamente es tan conocida, ¿verdad?, como los otros candidatos que ya hemos hablado, es importante este tipo de debate para darse a conocer y tratar de capturar el voto indeciso, que en las 3 encuestas han sido, ¿verdad?, es una cantidad significativa de personas que todavía dicen que no saben por quién van a votar? Que o no saben por quién van a votar, o quizás al día de la encuesta no tenían decidido votar, y lo que puedan hacer los candidatos en esta última semana, incluyendo este debate, los mueva a votar. Por eso te digo que ese segundo debate que vamos a ver, que es entre el candidato del PIB, de Victoria Ciudadana, y del Proyecto Dignidad, puede influir en el otro, porque si uno de esos 3 candidatos, o los 3, o 2 de los 3, impacta en la noche de hoy a electores que todavía están pensando cómo ejercer su derecho al voto, pues eso restaría entonces posibilidad de movimiento, de cruce a un apoyo de la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá. Si ninguno de los 3 luce impactante, pues sí podrías tener gente que se identifique con los candidatos a gobernador de esos partidos, que digan, mira, ¿sabes qué? En Aníbal Acevedo Vilá yo veo una opción. Y gente que no son estadistas esencialmente, porque creo que sí el voto estadista va a estar consolidado detrás de Jennifer González. Es también importante destacar que de los 5 candidatos, 3
se familiarizan, se hacen llamar a favor de la estadidad, sí, que es Jennifer González, Alda Enríquez y Sayira Jordán. Correcto. Esto de alguna forma hace el camino más difícil para Jennifer, ya que hay 3 personas que piensan como ella en este debate. En una de esas encuestas que citaste y que mencionaste, se midió la intención de voto del estadista en esta próxima elección del martes y se veía bastante consolidado el voto estadista detrás de Jennifer González, así que yo no creo que sea una preocupación esas otras 2 candidaturas para lo que son sus aspiraciones y lo que es su estrategia de campaña. De hecho, lo que hemos visto en la última semana, prácticamente, o por lo menos los últimos 3 o 4 días, es a Pedro Pierluisi pegándose, acercándose a Jennifer González, consciente de que dentro del Partido Nuevo Progresista y dentro del estadismo, Jennifer González es una figura fuerte y que él, de alguna manera, acercándose a ella, puede consolidar detrás de su candidatura también el voto estadista. Vamos a hablar un poco de los endosos. Obviamente hubo un endoso importante, ¿no? ¿Verdad? Que se dio a conocer ayer, que fue de Luis Gutiérrez al candidato Aníbal Acevedo Vilá, y me estuvo curioso, ¿verdad? Que es la primera vez, ¿verdad? Que ese endoso no se tradujo a un endoso a Charlie, sino a Juan Dalmau. Obviamente él abiertamente es independentista, así que tampoco es una total sorpresa, ¿no? Luis Gutiérrez siempre se ha identificado con los grupos independentistas, con las luchas de las causas independentistas, y ese endoso de Luis Gutiérrez de alguna manera te refleja lo que te he comentado en esta primera parte del análisis de ese coqueteo de Aníbal Acevedo Vilá con ese voto del PIB y de Victoria Ciudadana. Tenemos a Ángel Rosa, que va a estar acá entrando en esta intervención. Estamos analizando un poco lo que ha sido, buenas noches, los endosos que han tenido los candidatos. ¿Cuál entiendes tú que ha sido de los más importantes, verdad, a las figuras de comisionados residentes? Bueno, mira, yo no estoy seguro de si esos endosos a estas alturas tienen un efecto que decidan a nadie, pero ciertamente dan de qué hablar y ponen a los candidatos en la palestra. El endoso de Luis Gutiérrez a Aníbal, que dejó a Charlie Delgado afuera, bueno, pues obviamente ha dado mucho de qué hablar. Y claro, en el caso de Jennifer González, el de Luis Fortuño, que no solamente es un exgobernador del PNP, sino que también ha sido como su padrino político, especialmente en la gestión de Washington. Todos saben que ellos tienen allí una relación muy estrecha. Así que me parece que quizás esos 2 son los que más han dado que hablar en estos últimos días sobre los candidatos a comisionados. ¿Tú piensas que hoy el debate se va a dividir en 2? El debate de Aníbal y Jennifer y el debate de los otros candidatos. Yo, con mucho respeto a los 5 candidatos, pienso que la gente viene a ver el debate de Aníbal y Jennifer, ¿no? Entonces, bueno, yo decía esta tarde en Guapa que los demás candidatos tienen que ingeniárselas porque corren el riesgo de desaparecer del debate aunque estén allí presentes, ¿no? Y obviamente la gente espera que sea entre ellos 2 porque por razones obvias son candidatos de mucha experiencia, que tienen mucha cancha, que ambos han estado en la escena de Washington y por lo tanto, pues obviamente pueden sacarle a la discusión mucho más provecho, o, digámoslo así, o mucho más enjundia, que es lo que realmente el espectador va a querer ver en este debate. Tú fuiste candidato a comisionado residente en un proceso primarista. Precandidato, que es distinto al de una elección general, pero obviamente hay unos tópicos y unos temas que uno aspirando a esa posición entiende que son los más que le llaman la atención a la gente. En tu apreciación, ¿cuáles son los temas que más le llaman a la atención Cuando a la gente? yo fui precandidato todavía no teníamos la Junta de Control Fiscal establecida, aunque ya se estaba hablando de la ley promesa, pero mira, hay unos temas que son seminales de la candidatura de Washington. Los fondos federales, que ciertamente son el corazón de la gestión de cualquier comisionado, porque a nosotros se nos olvida que el comisionado en realidad es un cabildero glorificado, ¿no? Pago por el Congreso para darle una voz a alguien que no tiene, a un pueblo que no tiene representación directa en el Congreso. Los fondos federales, obviamente, y ahora a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda, con la reconstrucción del sistema eléctrico y el apoyo federal que eso pueda recibir por gestiones del comisionado, pues para mí eso me parece que debe acaparar el interés de los sustantivos. Ya la pelea entre los viejos candidatos de los viejos partidos y de los nuevos partidos, que a veces se comportan igual de viejos que los antiguos, pues ciertamente a mí me parece que es otra parte del debate que también va a llamar mucho la atención. Va a ser interesante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por acompañarnos con los seguidores del Vocero.com y del Facebook Live del Vocero. Y como saben, aquí ya está llegando lo que son los invitados a los diferentes candidatos a la comisionado residente. Me acompaña la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, y el candidato a representante, José Bernardo Márquez. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ustedes, gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, expectativas para esta noche.
Hoy vienes de espectadora, ¿no? A apoyar a tu candidata comisionada, un poco, ¿verdad? Los ánimos son diferentes a cuando vienes a debatir. ¿Cómo te estás sintiendo, verdad, con todo esto? Bueno, definitivamente estoy muy contenta, muy satisfecha con el proceso. La doctora Jordán hoy viene sumamente preparada. Ella se ha adiestrado con nuestro equipo de Red de Redes en todas las ramas relacionadas al gobierno federal y está hoy lista para presentarse como la candidata, no solamente con las propuestas, sino la candidata con la trayectoria que se requiere para restablecer la confianza en las relaciones federales. Sabemos que obviamente los grandes debatientes aquí pues son Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá, quienes hemos visto antes. ¿Qué estrategia va a usar Sayira para resaltar sus propuestas y que pueda llevar ese mensaje, verdad, por encima de los dos candidatos que tienen, verdad, una experiencia amplia en este tipo de ámbitos y formatos, ¿no? La mejor estrategia que puede utilizar la doctora Jordán es ser ella. La doctora Jordán tiene una amplia trayectoria en la academia, en las áreas de tecnología, de igual forma en la empresa privada. Por lo tanto, tiene los conocimientos y basta con que el pueblo pueda ver los conocimientos y la experiencia que ella trae a la mesa y con eso debe prevalecer no solamente en el debate, sino en la contienda electoral. Hemos visto en las encuestas que se han publicado que hay una similitud o cercanía en los porcientos de apoyo que se reflejan hacia usted como candidata a la gobernadora del Movimiento Victoria Ciudadana y los que se le atribuyen de respaldo a la doctora Jordán. La estrategia en la noche de hoy de la doctora Jordán es consolidar ese apoyo que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana o es expandir y buscar apoyo más allá de la base. Bueno, es seguir comunicando las propuestas del movimiento y los contrastes, no solamente de las candidaturas, sino del proyecto político del movimiento, que es un proyecto distinto, en donde lo que se va a adelantar en Washington no es la agenda de un partido en particular o de una fórmula de estatus en particular, sino la agenda del país. Y en ese sentido es insistir en la distinción del proyecto político del movimiento y las propuestas que nos distinguen como movimiento a nivel económico, a nivel de desarrollo social, a nivel de la descolonización de Puerto Rico, entre otros asuntos. Un estadista, como es en el caso suyo, que es estadista reconocido y de una familia estadista, un estadista, ¿qué espera de la doctora Jordán en su mensaje, tratando de atraerlo y de captarlo en un debate como el de la noche de hoy? Bueno, de nuevo, es poder presentarle al país una visión distinta de lo que ha sido la oficina de Washington y de lo que ha sido la forma en la que nos hemos organizado como país. Y en ese sentido, la doctora Sayira Jordán, aunque comunicará, como lo ha hecho desde que anunció su candidatura, su preferencia de estatus, comunicará la importancia de organizarnos alrededor de otros asuntos que nos unen, y ese es el programa del gobierno del Movimiento Victoria Ciudadana y la concertación de país que presenta el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Algún mensaje final que quieran dejarle a nuestros seguidores del vocero.com y del Facebook Live del Vocero? Yo creo que la exhortación a que sepamos que nos jugamos la vida en esta elección, que busquemos la trayectoria de cada una de las personas que se están presentando, que busquemos esos programas de gobierno. Nosotros hemos desarrollado una aplicación, el Lugaro 2020, donde pueden ver quiénes son nuestros candidatos y candidatas, cuál es su plan de trabajo, cuál es la biografía, qué los trae hasta aquí y ese programa de gobierno completo. Estamos en un momento donde las decisiones que se tomen en Puerto Rico van a tener repercusiones por décadas y tenemos que escoger personas competentes, honestas y sobre todo con voluntad de cambio. Eso no solamente es lo que trae la doctora Jordán, eso es lo que trae todo el Movimiento Victoria Ciudadana a la mesa. Pues muchas gracias, Alexandro Lugaro y José Bernardo. Bueno, nosotros seguimos acá, como ven, siguen los invitados llegando. Acaba de llegar también Calixto Negrón del Partido Independentista. Saludos, buenas noches, Calixto. ¿Cómo te encuentras? Muy contento por este debate, ¿verdad?, que al final se ha dado entre los candidatos a la comisaría residente. Creo que es sumamente importante que el país sepa, ¿verdad?, lo que cada uno tiene que ofrecer sobre el tema de lo que van a estar haciendo en Washington y nada, deseoso de que ya inicie ese debate. Ok, ¿qué entiendes, verdad? ¿Puede el candidato del Partido Independentista aportar en un debate de comisionado residente, que como saben es un puesto en la capital federal, que no tiene voto, que lo que tiene es voz? Cuéntame un poco, ¿verdad?, de cuál va a ser ese approach que va a tener el candidato sobre su aportación de ser electo como comisionado residente. Bueno, en primera instancia, contestándote la pregunta sobre por qué nosotros participamos, ¿verdad?, como parte de los candidatos. Bueno, nosotros creemos que es importante ocupar todos los espacios. Y es indispensable que en el lugar en donde se toman las determinaciones importantes del país, que es en los Estados Unidos, haya alguien que esté dispuesto a ir
a representar verdaderamente al pueblo puertorriqueño y a exigir una resolución final de nuestro angustioso problema colonial. Creo que entre todos los candidatos, Luis Roberto Piñero es el único que representa un contraste en cuanto a cómo confrontar en los Estados Unidos el problema de la Junta de Control Fiscal, porque por ejemplo, en el caso de los candidatos de Victoria Ciudadana y en el caso del PNP, ambos candidatos son unos incondicionales del presidente Trump, que ha sido un presidente que tanto ha maltratado, ¿verdad? Y se ha portado tan mal con el pueblo puertorriqueño. En el caso del candidato del Partido Popular, creo que tiene un problema bien grande de credibilidad y confianza en los Estados Unidos, precisamente porque fueron ellos quienes lo acusaron en años pasados, ¿verdad? Y tuvo que enfrentar un juicio. Así que creo que Luis Roberto presenta ante el país la posibilidad de tener una persona recta que acompañe y le ayude a Juan Dalmau en su proyecto de Patria Nueva como parte de una propuesta de una asamblea de descolonización que forma parte de esa propuesta programática que ofrece Juan Dalmau. Calixto, obviamente el doctor Piñero ya fue candidato a alcalde de San Juan, el escenario del debate no es extraño para él, quizás el tema, porque viene a ser candidato a comisionado residente. Ciertamente la campaña y la candidatura de Juan Dalmau ha impactado, como no ha impactado una campaña de candidato del Partido Independentista Puertorriqueño en muchos años, cuando miramos hacia atrás. ¿Qué tú crees que tiene que hacer el doctor Piñero hoy para dar ese hit, ese golpe, que lo ponga en la opinión pública al nivel que ha alcanzado Juan Dalmau en estos últimos meses? Mira, en la campaña de Juan Dalmau, Juan se ha enfocado particularmente en aquellas propuestas que tienen que ver con resolver problemas aquí en el país. Y si bien es cierto que ha mencionado que para él siempre el estatus está en issue, que mientras no esté resuelto, pues va a ser un asunto prioritario, y que como parte de su plataforma de Patria Nueva ofrece, ¿verdad?, un mecanismo procesal, creo que la candidatura de Luis Roberto es la que de alguna manera brinda ese balance para darle prioridad a un tema que posiblemente no se atienda con tanta, ¿verdad?, premura y con tanta importancia, que es el tema del estatus. Así que en ese sentido yo creo que Luis Roberto tiene muchos años de experiencia en el Partido Independentista. Al fin y al cabo, nuestro partido es un partido que se fundó para eso, por eso que se llama Partido Independentista Puertorriqueño, para lograr la independencia, para adelantar la descolonización. Y Luis Roberto pienso que va a poder ofrecerle al pueblo puertorriqueño esa visión que en esta campaña, pues por la naturaleza de cómo se ha desarrollado, no lo ha permitido. Así que hoy es una extraordinaria oportunidad de que el país sepa cuál es la propuesta que ofrece el PIB para atender nuestro angustioso problema colonial. A eso iba. Tú como director de campaña y coordinador, ¿por qué no se dieron más debates a los candidatos a comisionados residentes? Quizás para el doctor Piñero era importante tener, y era vital tener 2 o 3 debates como este. Bueno, ustedes saben que los debates, quienes los invitan y los coordinan son, ¿verdad?, medios de comunicación. Había la posibilidad de otro canal brindara esa oportunidad, pero finalmente no se dio. Lamentablemente solamente hubo un solo debate, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Y eso es lo que va a hacer el doctor Luis Roberto Piñero. Invito al país a que, en efecto, contraste al doctor Luis Roberto Piñero con los demás candidatos que van a estar hoy aquí en este debate. Perfecto, muchas gracias, Calixto. Gracias, Calixto, que tengan muy buenas noches y éxito. Buenas noches, seguimos acá en la antesala, estamos en los estudios de Guapa, hemos visto ya, ¿verdad?, que los invitados de los candidatos al Movimiento Victoria Ciudadana, igualmente el Partido Independentista Puertorriqueño, ya han llegado acá al área de la antesala. Todavía no hemos visto al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular Democrático y al Proyecto Dignidad acercarse a esta área de acá. Así que estaremos esperando, ¿verdad? Sí, van a entrar por aquí y algunos de sus representantes de los equipos de campaña estarán compartiendo con nosotros. Tengo entendido que Lúgaro no va a ser la única candidata a la gobernación, que viene, ¿verdad?, otro, vamos a, ¿verdad?, esperar. Sí, hay comentarios de que viene otro candidato a la gobernación. Pero tenemos esa información pues ya acá de antemano. Estamos en espera de eso, así que estaremos tratando de conseguir sus reacciones. Yo creo que es importantísimo. En Puerto Rico, la candidatura a la comisaría residente en Washington se ha convertido de alguna manera en un análogo a la figura de la candidatura del vicepresidente en lo que es las campañas en Estados Unidos, y siempre la suerte del candidato a gobernador puede muy bien ir agarrada de la mano de la suerte del candidato a comisionado residente, así que no es poca cosa el debate que tenemos en la noche de hoy, y no es poca cosa la elección a candidato a comisionado residente. Sí, y tengo entendido que solamente en 2 ocasiones ha habido gobernador de un partido y comisionado de otro, ¿no? Tres ocasiones. Okay. 2004 Aníbal Acevedo Vilá prevaleció, Fortuño prevaleció en la comisaría, en el 2000
Bueno, no, fueron dos ocasiones, tienes razón, porque en el 2008 con Luis Fortuño, y García Padilla con Pedro Pierluisi. Con Pedro Pierluisi, tienes razón. En el 2008 el Partido Nuevo Progresista ganó ambas, comisionado y gobernación, 2 veces solamente. Y otro dato interesante, el Partido Popular Democrático no gana comisionado residente hace 16 años, el último fue Aníbal Acevedo Vilá, de hecho. Precisamente. Tenemos con nosotros también a Zoela Boy, que es otra de las analistas de acá de Guapa. ¿Cómo estás esta noche? Hola, muy bien, saludos a ambos. Saludos. A la gente que nos está viendo. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, igual. Bueno, Zoe, expectativas para esta noche. Va a ser el único debate de comisionados residentes. Sabemos que tenemos a 2 grandes debatientes probados. Acá Iván insiste que van a haber 2 debates. Uno entre lo que sería Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá y uno entre los otros 3. ¿Qué te parece a ti? Mira, yo creo que todo el mundo está esperando que este debate sea más movido, más peleado, si me permite el término, que los demás debates. Por eso mismo, por estos 2 protagonistas de todo esto, Aníbal Acevedo Vilá, Jennifer González, se conocen como personas de carácter fuerte, de que no se intimidan si alguien les critica, sino que dan hacia el frente. Así que me parece que va a ser bien interesante. Y si los debates anteriores han tenido muchísima audiencia, a mí me parece que hoy vamos a tener todavía más definitivamente. audiencia. La invitación mía a todos los que nos están viendo en la antesada del vocero es que se mantengan en sintonía y vean este debate, porque yo creo que va a ser uno de los grandes debates de la historia de este país. Yo apuesto a eso esta noche. Tanto Aníbal Acevedo Vilá como Jennifer González es lo que dicen en el argot político de la calle, 2 animales políticos. Y tienen los recursos, saben cómo atraer la atención, cómo sintetizar los mensajes. Esto va a ser un gran debate y yo creo que se va a comentar mucho. De hecho, yo creo que, igual que los debates anteriores, a mí me parece que este debate pudiera, es más, no voy a decir pudiera, este debate va a ganar o perder votos. Sí. Porque va a depender tanto de lo que se diga aquí, que la gente, y que todavía hay personas indecisas, van a decir, bueno, esto que dijo me convence, o esto que dijo me convence a no votar por esa persona. Así que yo creo que es un reto grande para todos los candidatos, pero tenemos que recordar que no solamente hay 2 candidatos, hay 5 candidatos, y tendrán la oportunidad, porque hay unas reglas específicas para este debate que van a permitir que los 5 tengan oportunidad de presentar propuestas y contestar preguntas. Zoe, tú eres estadista. ¿Tú crees? Hay 2, aparte de Jennifer, tanto la candidata de Victoria Ciudadana como la candidata de Proyecto Dignidad se identifican o se han identificado públicamente con la estadidad. ¿Tú crees que tienen la capacidad de restarle votos de estadistas a Jennifer González, o tú crees que el voto estadista está sumamente consolidado detrás de Jennifer? No, yo creo que la verdad es que yo tengo que decir que bueno que son estadistas, porque mientras más mejor todavía, así que, pero me parece que la realidad, y a base de lo que se escucha en la calle, el voto del estadista, no solamente PNP, el voto del estadista está detrás de Jennifer, porque es que hay que ver lo que ella ha hecho durante este cuatrienio, y la gente está muy satisfecha con lo que ella ha hecho y tiene mucha expectativa de que va a ser todavía más cuando regrese. Y la dupleta, la combinación de un demócrata, Pedro Pierluisi, con una republicana, Jennifer, es excelente en el Congreso, porque tú sabes de esto, y es mejor tener a alguien con voz fuerte en ambos lados de la... Sí, de hecho. Eso ha distinguido al Partido Nuevo Progresista mucho tiempo, tener candidatos en ambos partidos en Estados Unidos. Eso. Jennifer González le ha apostado a la campaña, la campaña ¿verdad? de Jennifer González se ha enfocado en la parte de la acusación federal en contra de Aníbal Acevedo Vilá. ¿Tú crees que vamos a seguir viendo ese tipo de ataque en la noche de hoy? De hecho, yo creo que uno de los temas principales esta noche va a ser la corrupción. Y yo me puedo imaginar un Aníbal Acevedo Vilá diciéndole a Jennifer, tú y tu administración, todos los casos de corrupción. Lo que pasa es que Jennifer tiene ¿verdad? Va a tener la herramienta para contestarle, pero espérate, en la administración pasada, que era del Partido Popular Democrático, también hubo corrupción, y un elemento adicional, que eso no puede Aníbal hacerlo con Jennifer.
es señalar, y tú personalmente has sido procesado criminalmente por corrupción. Y Jennifer sabemos que no tiene señalamiento alguno, ni como presidenta de la Cámara y ahora como comisionada residente. Claro, eso le puede abrir también la oportunidad a Aníbal Acevedo Vilá de afinar su discurso en contra de ese señalamiento, que eso es un riesgo también calculado que debe tener Jennifer. Si le hace señalamientos de tus acusaciones, él aprovechará el turno para decir, estas fueron las acusaciones, este fue el resultado y estos fueron los fundamentos que puede ayudarlo. Y la realidad es que no fue convicto, y esa es una realidad, pero sin embargo sabemos que hay unas estipulaciones que no hablan muy bien en ese caso, que todavía dejan la duda. Va a ser un gran debate. Yo creo que va a ser un gran debate, y me parece por el otro lado que si me preguntas cuál es lo más difícil para Jennifer, desde mi punto de vista, el tema es el apoyo a Donald Trump. Habemos muchas personas decepcionadas con Donald Trump y ella ha sido obviamente como republicana muy apoyado a Donald Trump, y eso pudiera ser una herramienta que Aníbal Acevedo Vilá pudiera utilizar. Sí, podemos apostar a eso. Podemos apostar a eso en la noche de hoy. Gracias, Zoe, por acompañarnos en esta transmisión para elvocero.com. Nosotros seguimos acá de la antesala de Guapa. Ya estamos viendo que el Partido Popular Democrático va llegado, ¿verdad? Algunos de sus miembros. Vimos a Aníbal Acevedo Vilá llegar y llegó junto a Charlie Delgado, que es el candidato a gobernador. El candidato a gobernador, te comentaba y comentábamos antes de la entrevista o la conversación con Zoe, que la posición de candidato a comisionado residente en Washington, en el caso de Puerto Rico, se ha convertido en una posición o figura electiva análoga a lo que es el vicepresidente en los Estados Unidos de América, y siempre para cualquier candidato a gobernador el buen desempeño de su candidato a comisionado residente en Washington es fundamental y es vital. Y en el caso del Partido Popular hemos sabido, ¿verdad?, que hubo o hay ciertas asperezas, ¿verdad?, más aún entre Charlie Delgado y Aníbal Acevedo Vilá, que ellos han tratado, ¿verdad?, de proyectar que eso, ¿verdad?, ha pasado a un segundo plano, pero lo cierto es que estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí y ha sido tema de campaña, porque es tema de campaña consistentemente esa división que pudo haber o esas diferencias que pudo haber en un momento determinado, así que haciendo esa analogía con la figura de candidato a vicepresidente, la suerte del candidato a comisionado residente es bien importante para cualquiera que aspira a ser gobernador en Puerto Rico. ¿Y tú crees que en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, él le suma o le resta a Charlie Delgado? Porque hablábamos anteriormente de que te parecía, ¿verdad?, que la figura de Jennifer le sumaba a Pedro Pierluisi. Sí, y lo está haciendo en la consolidación de la base, del Partido Popular Democrático. En el caso de la consolidación de la base, creo que puede ciertamente haber un sector de la base que no se sienta cómodo con Aníbal Acevedo Vilá. Pero ahí va a quedar en la capacidad de cada persona de saber distinguir, o si quiere distinguir, y separar la candidatura una de la otra, que es muy difícil. Es muy difícil. En Puerto Rico hay una tradición de pensamiento electoral de que esas dos candidaturas van juntas, van de la mano. Leía en una columna que salió publicada en el vocero de Jorge Colbert, que él hace un análisis de cómo en los últimos 3 cuatrienios el Partido Popular había consolidado como un voto íntegro. El 98% de los electores votaba íntegro, tanto comisionados residentes como la figura de gobernador. Y necesita en esta elección que se vuelva a consolidar el voto íntegro definitivamente para las opciones de triunfo. Ya vemos acercándose al candidato a gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, que viene a acompañar a Aníbal Acevedo Vilá en el gran debate de Washington. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias a Dios muy bien. Llego de Jayuya, que estábamos en rally por allá, así que contento con todo lo que estamos viendo en la calle. ¿Cuáles son tus expectativas con el debate de esta noche y de la exposición de Aníbal Acevedo Vilá? Sí, lo importante es que en este proceso Aníbal pueda proyectar, ¿verdad?, y exponer lo que son sus propuestas para el país. Una persona de vasta experiencia en el gobierno de Puerto Rico, desde gobernador, comisionado residente, legislador también. Así que yo creo que tiene muchas propuestas sólidas, sobre todo lo que queremos impulsar en Washington, ¿verdad?, que son asuntos principalmente de términos económicos para el país. Así que espero que eso sea lo que se pueda estar exponiendo esta noche y no tanto campañas negativas. En el caso, comentábamos en la introducción y conversaba con Stephanie, que en Puerto Rico la candidatura de comisionado residente se ha convertido en algo análogo a lo que es la candidatura de vicepresidente en las elecciones en Estados Unidos. Siempre se establece esa relación de esa dupleta, esa dualidad. He visto en los últimos días, en las últimas semanas, que Pedro Pierluisi ha tratado de aferrarse mucho a la figura de Jennifer González
tratando de consolidar su base. ¿Apuesta Charlie Delgado esta noche a que Aníbal pueda debilitar la imagen de Jennifer González? Bueno, yo creo que más que debilitar, lo importante es que Aníbal pueda exponer lo que al país le interesa escuchar, que son cómo debemos tener un gobierno, primero que nada, limpio y transparente, y sobre todo la mejor utilización de la delegación de los fondos federales al pueblo de Puerto Rico, que hemos visto que ha sido un desastre lo que ha administrado el PNP en este cuatrenio. Así que yo espero que se centre esencialmente en ese mensaje, ¿verdad?, en cómo vamos a utilizar los dineros que llegan a Puerto Rico. Otras batallas que tenemos que seguir dando, como el SSI, entre otras elementos que tienen que ver con transferencias de fondos federales a la isla y que se han conseguido bajo el Estado Libre Asociado y que se pueden conseguir con los casos que se están llevando a los tribunales. Sobre el tema del estatus, ¿alguna preocupación de que ese tema pueda de alguna manera demostrar debilidad en la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá y en su proyección, o entiendes que él en ese tema va a estar solo? No, yo creo que es un tema que se domina por igual. Nosotros seguimos centrados en desarrollar el Estado Libre Asociado en un enfoque esencialmente económico, ¿verdad? Y esa ha sido nuestra propuesta y ha sido lo que ha estado permeando en este proceso de elecciones y sobre todo lo que queremos exponer en Washington. Así que yo creo que en tema del estatus, pues Aníbal lo domina muy bien y entiendo que sabe claramente cuál es la aspiración del Partido Popular en términos de lo que es el desarrollo de Lela. ¿Crees que el exgobernador y excomisionado residente va a poder sobrepasar la acusación que va a venir hacia donde él de parte de Jennifer debido al pasado, ¿verdad?, que fue convicto, fue acusado, perdón, no convicto, fue acusado federal? Sabemos que esa ha sido, ¿verdad?, parte de su estrategia y no dudamos que va a ser en el día de hoy. ¿Crees que él va a poder dejar eso a un lado para poder presentar lo que es sus ideas y debatir, ¿verdad?, en contra de Jennifer, que sabemos que es una combatiente fuerte? Bueno, tristemente esa ha sido la campaña del PNP, ¿verdad? Campañas negativas, la ha llevado en mi contra en este proceso de campaña, la están llevando contra Aníbal, y lo importante aquí es dejar claro que el proceso contra Aníbal Acevedo Vilá se vio en el Tribunal Federal. Hubo una determinación unánime del jurado, así que lo exonera de todo este asunto que el PNP sigue tratando de revivir constantemente. Así que yo creo que hay que pasar la página. Aquí lo importante son los asuntos trascendentales para el país. ¿Y entiendes, Charlie, que si Jennifer trae ese tema en el debate hoy, le daría una oportunidad entonces a Aníbal de aclararlo y explicarlo? Vas a ver que sí. Yo creo que le va a dar la oportunidad a Aníbal de exponer, ¿verdad?, lo que ha sido una realidad. Hubo un proceso, se adjudicó ese proceso, así que seguir tratando de manchar reputaciones con algo que ya pasó, que ya fue adjudicado, me parece que primero no es justo y segundo son los mismos estilos que ya el pueblo de Puerto Rico está cansado de escuchar de los políticos de siempre. La base del Partido Popular Democrático puede estar tranquilo que las diferencias que hubo en algún momento entre Charlie Delgado y Aníbal están completamente limadas. Nosotros hemos tenido mucha oportunidad de diálogo, honesto, franco, y creo que eso ha logrado pues limar asperezas que ocurrieron en un pasado, molestias que ocurrieron, porque no podemos tapar el cielo con las manos. Eso sí, fueron públicas. Y fueron públicas. Así que públicamente también tengo que decir que las mismas las hemos ido superando con diálogo de mucha franqueza, de mucha honestidad, así que yo creo que eso es parte del pasado también, hay que seguir mirando hacia el frente. Entonces, ¿te atreves a decir hoy que pondrías las manos en el fuego por Aníbal o todavía? Pues mira, tú sabes que eso es difícil hacerlo con cualquier ser humano. Yo sí, tiene mi apoyo, tiene ¿verdad?, como cualquier otra persona en el mundo de la política. Así que lo importante aquí es ganarnos una confianza mutuamente y esa confianza está ahí. Perfecto, muchas gracias Charlie por acompañarnos con los lectores del vocero.com y del Facebook Live del vocero, así que nos seguiremos viendo en eventos posteriores. Nosotros seguimos acá en Guapa, como sabes, siguen llegando los invitados de los candidatos. Tenemos también a Freeman, que es el director de campaña, perdóname, ¿verdad?, del proyecto Dignidad de Adanora Enríquez. Así que, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy bien, a la expectativa. Perfecto. ¿Qué puede traer a De Enríquez a la mesa en un debate en donde entra, ¿verdad?, pues como prácticamente una de las candidatas menos conocidas? Bueno, me parece que Ada traerá una voz honesta a este debate. Ada es una persona que ha trabajado por décadas sirviendo al país. Quizás en el anonimato, pero ha estado sirviendo. Yabucoa, Arecibo, Ponce, Mayagüez, todo Puerto Rico. Así que esa es la voz que ella trae, dando voz a la gente que están sufriendo en lo que ha sido
la debacle económica y el estancamiento del desarrollo de nuestro país. Está tranquila la candidata, porque viene a un debate donde van a estar en la misma mesa dos de los grandes debatientes que tiene la política de Puerto Rico. Sin duda, tanto Aníbal, el exgobernador Aníbal, como la comisionada residente Jennifer tienen mucha experiencia, pero es una experiencia que también, aunque no en la palestra pública o en el ámbito político, Adanora tiene vasta experiencia, no solo trabajando en Puerto Rico y con las comunidades, sino que liderando esfuerzos inmensos con la Policía de Puerto Rico, dirigiendo oficinas de gobierno, tanto en AFI como en vivienda pública. Así que ella no le falta experiencia, ella tiene experiencia. Eso es lo que tiene que darla a conocer hoy y ese va a ser su trabajo, ¿no? Ella se va a dar a conocer hoy, mucha gente la conoce, pero ella se va a dar a conocer aún más hoy. Y creo que, como les dije al principio, ella va a traer una voz contundente a este debate y a la discusión pública. Perfecto, muchas gracias Freeman por acompañarnos en El Vocero y elvocero.com. Claro que sí, saludos. Saludos. Bueno, siguen llegando candidatos a la gobernación. Ya tenemos a Pedro Pierluisi, quien llega acompañando a Jennifer González. ¿Cómo te encuentras, Pedro? ¿Cómo están los ánimos? En esta ocasión no vienes a debatir, vienes en calidad de invitado, así que ¿cómo es ese cambio de zapato? La verdad que estoy más relajado, porque no es lo mismo cuando uno viene a debatir que cuando viene de observador. Pero yo estoy seguro que Jennifer va a lucir muy bien, porque ella ha hecho el trabajo, ha hecho un trabajo extraordinario, ha podido trabajar con tantos republicanos con quien ella se identifica, también con demócratas, luego de los huracanes, luego de los terremotos, todas esas delegaciones que vinieron aquí. Y ahora, pues de cara al futuro, yo sé que tiene un plan específico para lograr lo que falta, que es la igualdad que queremos como ciudadanos americanos. Algunos de los señalamientos que la oposición le ha hecho a Jennifer González tiene que ver con la pérdida de fondos federales y con los viajes, ¿verdad?, a diferentes partes del mundo, con diferentes proyectos, ¿verdad?, obviamente todos costeados por programas del Congreso. ¿Crees que estos temas van a salir a reducir y cómo crees que Jennifer se puede defender y ser efectiva debatiendo en esos puntos? Es que donde único ha habido pérdida de fondos es a nivel local, y la última, que fue en el caso de Medicaid, es porque unas directrices que dio la Junta de Supervisión Fiscal que estuvieron fuera de lugar. Entonces, en cuanto a fondos que todavía no hemos gastado, yo estoy seguro que, por ejemplo, el CARES Act, yo estoy seguro que el Congreso va a extender eso, o sea que no los vamos a perder. Y Jennifer no administra los fondos, ella los consigue, que fue lo que yo hice cuando era comisionado residente. Por eso es que yo estoy comprometido a hacer obra con todos esos fondos federales, porque sé que impacta su labor, su credibilidad en el Congreso, cuando no se utilizan los fondos a cabalidad o está aguantada la cosa. ¿Y en cuanto a los viajes? En cuanto a los viajes, tengo que reconocer, yo tuve mis viajes también, que ahí es que uno hace relaciones, desarrolla amistad con colegas en el Congreso, no solo de su partido, sino de otros partidos. Y Jennifer lo ha hecho consistentemente, aparte de que uno en muchas ocasiones visita bases militares. Yo estuve en Afganistán, por ejemplo, visitando soldados y vi soldados boricuas allá, y Jennifer lo ha hecho en Irak, entre otros países. Obviamente Donald Trump no es una figura muy querida en Puerto Rico, entre los puertorriqueños a nivel local, quizás en Estados Unidos hay otras dinámicas, pero aquí a nivel local no es una figura muy querida. ¿Algún temor o preocupación de que los respaldos que Jennifer ha dado a Donald Trump en distintas instancias en este debate pueda de alguna manera ayudar a minar el respaldo que ella tenga? Es que yo pienso, y me recuerda a mis días como comisionado residente cuando Fortunio era gobernador, que hace sentido cuando uno es un territorio y no tiene representación congresional completa, que cubra las dos bases. Entonces Jennifer y yo cubrimos las dos bases. Siempre vamos a tener republicanos en el Congreso, no importa lo que pase en las elecciones, y van a haber demócratas. Entonces, pues cada cual
se enfoca en su grupo y eso va a ser bien efectivo para Puerto Rico. Así que yo no lo veo como algo negativo. Obviamente yo apoyo a Biden y apoyo a Trump, pero yo no lo veo como algo negativo. Es bueno para Puerto Rico. Hemos visto en los últimos días, quizás últimos 5, 6, 7 días, una consolidación de la campaña de Pedro Pierluisi con la figura de Jennifer González y la campaña de Jennifer González. ¿Eso es una estrategia de buscar apoyo de la base basado o fundamentado en la popularidad de Jennifer, o es una proyección de equipo? Es algo natural, porque somos equipo, nos llevamos bien y todo llega en su debido momento. En el pasado, pues ella estaba enfocada totalmente en su trabajo en Washington. Cuando ya le llegó el turno a hacer campaña, pues entonces obviamente nos unimos porque estamos haciendo campaña juntos, estamos en la misma papeleta. Pierluisi, ¿y usted sí pondría las manos en el fuego por Jennifer González? Sin duda alguna. Esa mujer es espectacular. Y sí, yo lo haría, porque otra vez, si lo que me critican es que yo soy demócrata y ella es republicano, vuelvo y digo, eso es bueno, así cubrimos ambas bases. Perfecto, muchas gracias, Pierluisi, por compartir con nosotros, los lectores del vocero.com y del Facebook Live del Vocero. Gracias. Nosotros seguimos acá en la antesala del gran debate de Washington. Ya hemos visto que ¿verdad? La mayoría de los partidos ya han pasado por acá, ¿no? Sí, vamos a hacer un recuento. Estuvimos con Alexandra Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿no? Estuvimos con Calixto, del Partido Independentista Puertorriqueño. Estuvimos con Freeman del Proyecto Dignidad. Estuvimos con Charlie Delgado del Partido Popular Democrático y ahora con Pierluisi del Partido Nuevo Progresista, así que yo creo que pasando revista. Han estado todos, obviamente hemos visto en el caso de los dos candidatos principales a la gobernación, o de los dos partidos mayoritarios, como se le llama en el argot en Puerto Rico, ese intento de proyectar consolidación y unidad. Y yo creo que ese intento de proyectar consolidación y unidad está fundamentado en la realidad de lo que hemos repetido aquí en la noche de hoy, de que en Puerto Rico la candidatura a comisaría residente en Washington es algo análogo a la vicepresidencia, es el compañero de papeleta, ¿no? Para decirlo de alguna manera, en una posición que al pasar de los años ha cambiado su razón de ser. Cuando se crea la figura de comisionado residente allá para 1902, era en una realidad de que la comunicación, o para tú llegar de Puerto Rico a Washington DC, tenías que tomar un barco y coger un relevo de trenes. Y obviamente se creó esa figura ante esa realidad de distancia de comunicación entre el territorio y la capital federal. Hoy día la comunicación es instantánea, ¿no? Así que esa figura se ha transformado y se tiene que transformar, no tiene el mismo objetivo para la que fue creada, y uno de esos transformaciones que ha sufrido es esa, que como se ve como la segunda figura. Iván, estamos a menos de 20 minutos de que comience el debate. Como saben, los temas que se van a discutir es desarrollo económico, salud, infraestructura y estatus. ¿Cuál de estos temas tú crees que sería el más importante para destacarse un candidato? Mira, yo creo que en el tema de infraestructura y salud, como está el caso de Puerto Rico tiene dos problemas ahora mismo en cuanto a las asignaciones de fondos federales. Las asignaciones al fondo de Medicare y Medicaid se están realizando por legislaciones especiales de cantidades específicas por tiempo definido. Entonces hay una incertidumbre en cuanto a la salud en Puerto Rico de hasta qué momento van a llegar fondos federales o no para sufragar esas necesidades y esos gastos. Así que ese tema es bien importante y yo creo que ambos candidatos principales lo dominan bien, ¿no? Los han trabajado. Aníbal consiguió en algún momento paridad en una de esas áreas de esos fondos. Y el de infraestructura, obviamente, ahí quien vaya a gobernar en Puerto Rico de enero en adelante tiene en hold prácticamente casi 60 billones de dólares, 60 mil millones de dólares, que son específicamente dirigidos a infraestructura. Y ese tema es vital. ¿Cómo se van a adelantar y acelerar esos trámites de traspaso de esos fondos a partir de enero del 2021 para que después de María y después de los terremotos se comience a ver
la regeneración de la infraestructura en Puerto Rico, que está bastante maltrecha. En el caso de este debate, como hemos visto en los demás, tiene un turno de apertura y un turno de cierre. ¿Cuán importante es el orden de estos turnos? Como saben, estos turnos se sortean, ¿verdad? Tipo tómbola. Sí. ¿Tiene algún tipo de efecto o algún tipo de importancia el orden, si van primeros, segundos, terceros, en el medio? En el de cierre, especialmente, uno siempre trata de apostar a que le toque después del candidato que uno entiende que es el rival de frente o más cercano en ese debate. Y uno siempre trata de cruzar los dedos para que le toque el último turno o lo más cercano al último turno para poder cerrar y que la última impresión con la que se quede el televidente, con la última impresión que se quede el lector en su subconsciente o en su memoria, sea la del candidato de uno. Así que es importante en el caso de esta noche, la última en ese turno de cierre es Sayira Jordán, que es la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana. Anterior a ella estaría Luis Roberto Piñero, que es el del Partido Independentista puertorriqueño, y anterior a eso, pues entonces sí estaría Jennifer González, o sea que a Aníbal le toca el turno de cierre antes que ella. Antes que Jennifer, pues en ese aspecto, pues el equipo de campaña de Jennifer, pues me imagino que recibió con beneplácito ese sorteo y me imagino que van a buscar la forma de tener un statement de cierre que vaya directo a tratar de predecir cuál va a ser la línea de cierre de Aníbal para contrarrestarle en el mismo. ¿Crees que venga el tema de traer la manufactura y las farmacéuticas nuevamente a Puerto Rico? Definitivamente. Porque sabemos que eso es un tema que se va a empezar a discutir en 2021. Ya se ha empezado a hablar y ¿verdad? Hay ciertos apoyos, por ejemplo, de figuras asociadas al presidente Trump, con que esa industria pues sí regrese a Puerto Rico, todo esto relacionado al COVID, ¿verdad? Porque todas estas grandes industrias estaban ubicadas en China, ¿no? Y bueno, ha habido ese esfuerzo, ¿verdad? Para traer esas industrias a Puerto Rico, pero eso es un tema que no se está discutiendo actualmente. Obviamente en Estados Unidos, al igual aquí, está en un proceso electoral, está el COVID, o sea que todavía no se le ha dado esa atención al tema, pero eso sí es un tema de 2021, ¿no? Y va a ser un tema en este debate alrededor de todo lo que sea desarrollo económico, va a estar ese tema. Aníbal Acevedo Vilá ha convertido el mismo en punta de lanza de su candidatura, obviamente manifestándolo o atrayendo una propuesta de atraer un nuevo incentivo contributivo parecido a las 936, que es su visión de cómo atraer ese sector de manufactura de biofarma, ¿no? De biofarmacéutica y medical device a Puerto Rico nuevamente. Jennifer González y mucha de la gente que está alrededor de Trump y del Partido Republicano coinciden en que hay que tratar de atraer nuevamente ese tipo de manufactura a Puerto Rico, pero ya en el caso de Jennifer, a través de una legislación que aprobó el Partido Republicano de zonas reprimidas económicamente, ¿no? Que son unas zonas donde se le va a dar de alguna manera preferencia en esa ubicación de esas empresas y el trato que se le dé a las mismas. Y pues en ese caso, para Puerto Rico es importante porque Puerto Rico ahora mismo es una zona económicamente reprimida completa, la isla, no es que tú puedes decir hay un sector más que el otro, y va a ser interesante cómo Aníbal y Jennifer en este debate van a refinar para poderle explicar a la ciudadanía las diferencias entre una propuesta y la otra, porque ambos dicen hay que retornarle ese tipo de manufactura, pero hay unas diferencias en las propuestas de cada uno, y va a ser interesante si pueden diferenciarlas. Bueno, pues vamos a ver si ese es uno de los temas que surgen, que esperemos que sí, ¿no? Además de eso, un asunto que me llama la atención es que cuando Jennifer González hizo campaña el cuatrienio pasado, ella decía que iba a crear una crisis para convertir a Puerto Rico en el Estado 52. Sabemos, ¿verdad?, pues que eso, para comenzar, no ha pasado. No. Ella ha tenido 3 proyectos sin apoyo relacionados con el estatus de Puerto Rico. ¿Crees que esto puede ser un problema para ella en el debate de hoy, ya que obviamente el Partido Nuevo Progresista se fundamenta, ¿verdad?, en el principio de la estadidad, y esa fue la punta de lanza de su campaña el cuatrienio pasado, no ha pasado nada, seguimos obviamente, ¿verdad?, en el mismo estatus colonial, así que ¿cómo ves, verdad, que ella pueda defenderse de ese asunto del estatus? Pues mira, puede convertirse, ahora que lo planteas de esa manera y lo que fueron sus promesas pasadas y lo que ha sido
la suerte que ha corrido adversa a los proyectos que ella ha presentado de estatus, puede ser un punto débil en el debate, porque Aníbal es un candidato muy sagaz, ¿no? Y va a aprovechar eso para tratar de decirle a la gente, recuerda que Jennifer está apostando a que con el plebiscito o el referéndum, mejor dicho, estadidad sí o no, los PNP salgan a votar y obviamente los estadistas salgan a votar detrás de su candidatura. Y Aníbal va a tratar de minimizar ese llamado al estadista para que vaya a las urnas diciendo, mira, no va a pasar nada, porque no ha pasado nada hasta el presente. Y sí, Aníbal, conociendo lo sagaz que es, va a tratar de recitarle el track record de los intentos de estadidad de Jennifer González y del Partido Nuevo Progresista, tratando de enviarle un mensaje a la huesta estadista, mira, no pierdan el tiempo yendo a votar ese día porque no va a pasar nada. Yo creo que Aníbal va a tratar de atacar por ese flanco. Jennifer González también logró que se convirtieran 2 proyectos en ley. Uno de ellos tiene que ver con un estudio de seguridad en las fronteras de Puerto Rico e Islas Vírgenes, y el otro proyecto tiene que ver con cambiarle el nombre a un correo en San Juan, al regimiento de la 65 de Infantería, o sea que tampoco han sido, ¿verdad?, pues proyectos trascendentales, ¿no? Sí, obviamente se han asignado muchos fondos federales y Jennifer se los ha atribuido. Creo que si yo estuviese en el campamento de Aníbal Acevedo Vilá en preparación para este debate, trataría de llevar un mensaje de que no es que Jennifer los ha conseguido, es que los huracanes no los trajeron y era obligación del gobierno federal. En crisis. Exacto. O sea, primero fue el huracán, los terremotos, obviamente la situación del coronavirus que ha sido mundial. Eso sí, y yo creo que si yo estuviese en el lado del campamento de él, diría, no, es que tú no has conseguido los fondos tenían que asignarlos porque han ocurrido estas eventualidades, pero eso que tú señalas de conseguir el nombre de un correo y los proyectos de ley que se han presentado, me recuerda a aquella celebración que hubo en algún momento entre Aníbal Acevedo Vilá, que había salido de comisionado residente en Washington, ya siendo gobernador, y Luis Fortuño entrando como comisionado, que celebraron con bombos y platillos que se aprobó una peseta con el morro, dedicada a Puerto Rico, que tiene que ver con lo que te comentaba ahorita. Esta posición de comisionado residente ha cambiado el propósito, el objetivo para el cual se creó, y se ha convertido de alguna manera en un tramitador de fondos federales, quien trata de conseguir, y a la larga se resumen los debates y se resumen las disputas de las diferencias en esta posición, ¿a quién trajo más chavo? En el caso de Aníbal Acevedo Vilá, mientras estuvo como comisionado residente, se le atribuye haber logrado acceso igual a fondos de título 1, e igualmente al programa de medicamentos del Medicare, que también pues hubo unos beneficios, por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que se atribuye a Aníbal Acevedo Vilá durante su gestión como comisionado residente. ¿Algún otro ¿verdad?, que entiendas que debamos resaltar? Ocurrió durante su incumbencia comisionado, él lo va a resaltar. Si yo estuviese en el campamento de Jennifer González, trataba de decirle, es que ese esfuerzo no fue tuyo solamente. Porque siempre vienen del anterior o del anterior. No, y en el caso de los medicamentos, me consta y sabe mucha gente en el país que fue un esfuerzo de las aseguradoras y de la Asociación de Hospitales también, que no fue un esfuerzo de cabildeo únicamente de Aníbal Acevedo Vilá, y en el de título 1 fue parte del proyecto de retorno de fondos federales que de alguna manera se había empezado a trabajar desde la incumbencia de César Rey como secretario de Educación en la administración de Sila Calderón. Perfecto, ya son las 8:52, estamos a punto, a 8 minutos de que comience el debate de Washington. Obviamente no hemos hablado de lo importante, que es que la persona que ocupe este puesto tenga relaciones ya establecidas. Sí. Obviamente sabemos que 2 de los candidatos, ¿verdad?, las tienen. Las tienen. ¿Cómo lo ves, verdad, para cómo los demás candidatos pudieran defender este punto de tener pocas o ningunas relaciones en la esfera federal? Muy difícil superarlo. Yo no veo a ninguno de los candidatos de los partidos minoritarios, por eso mi insistencia en que va a haber 2 debates. No veo a los candidatos de los partidos minoritarios haciendo acopio de esta es mi lista de respaldo y de contactos en el Congreso, esta es mi lista y acopio de respaldo en los partidos nacionales o en los partidos de Estados Unidos, a diferencia de Aníbal, que sí tiene los contactos y las relaciones en el Partido Demócrata desde mucho tiempo, y de Jennifer González, que definitivamente los tiene en el Partido Republicano. Así que ese es un punto bien cuesta arriba para los demás candidatos tratar de superar. Y es un punto que es importante para el elector. Cuando tú hablas con el elector en la calle, Stephanie, ese asunto de las relaciones y los contactos en Washington es bien importante. Por eso tú ves que esas campañas siempre sacan algunos anuncios de algún congresista o alguna figura importante
importante de la política de Estados Unidos respaldándolo, porque dice, bueno, si conoce gente allá y tiene relaciones allá, es el mejor candidato. Y Jennifer ha logrado importantes endosos también de diferentes congresistas republicanos. Definitivamente. Como Marco Rubio, que obviamente es una voz bien conocida en Florida. También de Rob Bishop ha sido otro que también ha endosado esa candidatura de Jennifer González. Y Darrell Soto, que es el nuevo congresista puertorriqueño, ¿no?, de reciente acopio en el estado de la Florida. De esos que has mencionado, Marco Rubio es el más impactante, porque estás hablando de un senador que, aparte de que ha sido senador por los últimos 12 años, fue precandidato presidencial por el Partido Republicano en el 2016, así que estamos hablando de una figura impactante. Ese endoso de Marco Rubio, yo estoy seguro que impactó a muchos electores al momento en que lo vieron. Perfecto. ¿Qué nos queda por discutir? Yo siento que yo tenía aquí una lista bien larga de temas. Yo creo que lo he ido discutiendo uno a uno. Yo creo que lo que nos queda es eso, es ver cuán impactantes pueden ser los tres candidatos de los partidos minoritarios en este debate, porque el nivel de impacto que ellos alcancen va de alguna manera a influir o va a impactar la elección entre Aníbal y Jennifer. Perfecto, bueno, nos quedan 6 minutos más, así que vamos a seguir hablando de los candidatos. Mira, tengo aquí que Sayira Jordán es profesora. Y a su vez es experta en la parte de computación, esa es la parte que ella se ha desarrollado, tiene 50 y tantos años, es doctorado, se crió en Arecibo. Ese básicamente, ¿verdad?, ha sido un poco lo que se ha dado a conocer de la candidata. El proyecto, el movimiento Victoria Ciudadana ha tratado de resaltar en ella que es estadista, ¿no?, para tratar de proyectar que en su partido hay variedad de ideologías o de preferencia de estatus que no se centra en una solamente, y ha remachado mucho o ha recalcado mucho ese hecho de que ella es estadista. La realidad es que cuando hablas con los estadistas en general no se resalta ella como una figura que ha sido impactante en la lucha por la estadidad, si le podemos llamar así, pero es lo más que han resaltado de ella, de parte del movimiento Victoria Ciudadana. Ella va a depender mucho de si la gente que simpatiza con la candidatura de Lúgaro simpatiza con sus posturas. ¿Cuán difícil es ver en una misma partido a una candidata independentista y una candidata estadista corriendo por un mismo movimiento? Muy difícil convencer a la gente de que ahí hay cohesión y de que lo que cada cual defiende como preferencia de estatus lo defiende genuinamente. Muy difícil convencer al electorado. El electorado ve eso y dice, si tú eres estadista, ¿por qué estás con una persona que es independentista?, ¿no? Obviamente el movimiento Victoria Ciudadana ha tratado de transmitir de que a la hora de gobernar se tiene que trascender eso, pero es muy difícil que la gente trate de vincular una cosa de la otra. En el caso de Adanora Enríquez, es abogada, ha sido servidora pública, ha ocupado diferentes puestos, ha sido administradora asociada de vivienda pública, obviamente una posición de envergadura, y también fue directora de la división legal de AFI. Así que tiene experiencia en una persona con sector experiencia público. en el servicio público, además es abogada, básicamente es lo que sabemos. Eso va a ser interesante, ver cómo ella puede proyectar en la noche de hoy, que conoce el gobierno, que conoce de administración pública, porque quizás la gente no conoce ese dato, y si ella lo logra proyectar efectivamente, le puede traer adepto y le puede traer favor positivo en la noche de hoy. Ese Iván, conocimiento. tenemos a los compañeros de Guapa que también estuvieron haciendo una antesala aquí a nuestro Los lado. maestros. ¿Cómo estás, Silvia Verónica? Cuando yo sea grande quiero ser como ellos. Ya usted es grande. Nosotros aquí poniéndole un poco de punto culminante a lo que ha sido la alianza de Guapa Televisión, El Vocero, Noti1, una alianza que nos hemos convertido en la casa de los debates, y hoy cerramos este ciclo con este único debate a los candidatos de comisaría residente, y ha sido una jornada intensa pero interesante y del disfrute de la gente por sobre todas las cosas, ¿cierto, Julio? Julio, ¿cuáles son tus expectativas de este debate? Pues mira, yo no sé si me equivoco, pero yo creo que para mucha gente este debate ha creado más expectativa incluso que el de los candidatos a la gobernación por los protagonistas, ¿verdad? Por los principales, por Aníbal y por Jennifer. Porque ya sabemos la relación que han tenido públicamente, porque son pesos pesados de la política, porque son excelentes oradores, porque son fogosos. O sea que ya uno anticipa que va a haber chispas aquí en el debate, y además
que si efectivamente la ventaja de Jennifer González es tan amplia como plantean algunas encuestas, Aníbal Acevedo Vilá tendrá que echar el resto. Claro. Y si la ventaja se ha cerrado, Jennifer tiene que evitar que se continúe cerrando esa brecha, ¿no? ¿Y cómo tú piensas que puede impactar el papel de uno u otro en las aspiraciones de los candidatos a gobernador de cada partido? Pues tú sabes que yo no estoy tan seguro, yo creo que funciona más a la inversa en este caso, son figuras más pesadas, más carismáticas incluso que sus contrapartes en la gobernación, me parece. Y eso ocurrió, perdona que te interrumpa, con el debate de los vicepresidentes de Estados Unidos, de Kamala Harris y Pence. Fue muy diferente al debate que ocurrió entre Donald Trump y Joe Biden. Eran personas carismáticas, eran personas que podían discutir, presentar sus contrastes un poco, ¿verdad?, sin faltar el respeto, pero que animaba a la gente a salir a votar y eso precisamente que ustedes plantean es lo que debe ocurrir aquí. Aníbal Acevedo Vilá y Jennifer González, como dicen por ahí en la política, son dos zorros viejos en la política. Definitivamente. Y aunque yo creo que, ¿verdad?, comparando ambas campañas, la proyección pública de Jennifer González y Pedro Pierluisi es de un equipo integrado, son panas, ¿verdad? Esa es la proyección que ahora tienen un anuncio juntos. En el caso de Aníbal Acevedo Vilá y Charlie Delgado, creo que ha sido más complicado incluso por el historial que ha habido enemistades públicas, ¿no? Y cosas que se han dicho y que se han tenido que dejar a un lado para conformar un equipo, pero yo no sé si han logrado cuajar al interior realmente. O que la gente le crea. Exactamente. Así que ese es un reto también. Bueno, qué buena forma de cerrar esta antesala con los compañeros de UAPA, así que muchas gracias por acompañarnos. Oye, y los felicitamos a ustedes con toda esta trayectoria en estos debates, porque han sido los debates los que se han dado aquí. No, gracias a ustedes por estar aquí y a los amigos del vocero que están conectados, pues no hay a ningún lugar para donde irse, se tienen que quedar ahí pegados. Claro, a ver al debate y ahora. encender el televisor en Guapa. Los dos, el televisor y el celular. Ambos a la vez. Nos vemos. Nos vemos, que tengamos buenas noches. Buenas noches.